Parte número 2. Bueno, voy a explicar ahora un poco del versículo número 15 en adelante, donde dice: nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De ahí en adelante voy a empezar a hablar. Para ganar tiempo leí esa parte para que sepan dónde voy a empezar. Vamos a ver un poco de la justificación. Aquellos que estuvieron en los estudios de Romanos, cuando estuvimos dando todo a lo largo de todos estos meses, vieron cómo el hombre puede ser justificado, qué es la palabra, cómo es justificado. Ahí la palabra, o dicaio, o justo, ahí que aparece dique. ¿Qué viene justo? Dique es la palabra recto. ¿Cómo la persona puede estar recto para con Dios? El pecado, la persona está mal ante Dios. Dice la palabra que, como está escrito, dice en Romanos 3:10, está escrito: no hay un justo, ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces no hay ni siquiera una persona que esté justa, que esté aprobada ante Dios. ¿Cómo el hombre puede hacer eso? Bueno, Pablo va a empezar a exponer dos formas de ser justa. Una por el pacto de obras, que si la persona guarda los 10 mandamientos puede ser justificado. Por supuesto nadie puede hacer eso, pero está la opción. O sea, el problema es que la persona nace muerto en delito y pecado. No podría, por más que quisiera guardar y portarse bien, ¿qué hace con todos los pecados que ya nació? Ahora está el pacto de gracia que hizo el Señor Jesucristo, que cumplió, que dijo: consumado está, todo, yo cumplí. Entonces, de acá en adelante yo voy a parafrasear, si no entienden todo lo que voy a hablar, lo que vamos a ver. ¿Qué voy a parafrasear? Es esto. Pablo está diciendo esto, en sencillas palabras, si no entienden. Aunque nosotros, amados, somos judíos por nacimiento, o sea, por bajo las promesas y toda que nacimos de una descendencia, y no como, vamos a decir, como ellos, que él usa la palabra pecadores ahí, porque ellos eran pecadores también, pero dice: no nacimos como ellos, o sea, como nosotros. ¿Qué nacimos? Nosotros, los gentiles, vamos a decir, nacimos sin promesas, sin Dios, sin esperanza, sin la ley. Pablo está diciendo eso. Y Pablo dice: eso, nosotros también somos transgresores. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo ahí que nosotros, a pesar de que teníamos esas promesas y esas leyes, dice, va a explicar Pablo acá. Yo estoy explicando esto para que puedan entender lo que voy a hablar ahora. No podemos guardar la ley, dice Pablo ahí. ¿Por qué no podemos guardar la ley? Pues ni siquiera podemos ser obedientes por más que nos esforcemos al máximo. No son suficientes las obras que hacemos, dice Pablo, porque nadie puede ser justificado por guardar la obra de la ley. La ley dice: haz esto y vivirás. El Evangelio dice: cree y vivirás. Entonces Pablo va a explicar un poco de eso, que solamente confiando en la obra redentora de Jesucristo que podemos estar bien para con Dios. Entonces, todos estamos mal, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la justificación. O sea, ¿qué es eso? No sé si han escuchado en alguna palabra lo que es la palabra forense, con esos detectives que ustedes ven, que de eso hay serie, incluso la ley y el orden, que dice: bueno, murió por esta cosa. Bueno, la palabra acá, justificación, que se utiliza cuando se utiliza de la palabra forense. ¿Qué es un forense? Es un médico. No sé si vieron ustedes una vez que mira así, tiene el muerto así de arriba y lo examina, le mira, lo ayuda a los detectives para que, bueno, eso es un médico forense, va a ser alguien que está trabajando para la justicia, un médico. Él está adscrito a un juzgado de la ley para determinar por qué causa murió la persona que está ahí. Es un perito, sí, es alguien que actúa como perito, o sea, de las causas criminales, y si, determina por qué murió, o sea, qué provocó la muerte. Bueno, cuando se utiliza en ese sentido la palabra justificación, que vemos acá y en otras partes, es esto. La justificación puede definirse así: es como el acto de la gracia, yo podría ponerle gracia soberana ahí de Dios, por el cual él acepta tan solo en la base de la obra mediadora que Cristo realizó en la cruz, en la muerte y resurrección, en la obra que ha hecho, que nos declara justo a los pecadores. Él la acepta solamente en beneficio de eso, con una persona cree en eso. Ahora yo digo esto: ¿para qué vino a morir Cristo? O sea, por pecadores. Una persona, si se le predica en el evangelio romántico que Dios te ama, ¿cómo una persona puede aceptar que es un pecador? Si dice, primero la persona, ¿qué vino a buscar Cristo? Pecadores. ¿Qué vino a buscar? No vino a buscar justos, personas que se creen buenas. No, entonces una persona, para ser aceptado ante Dios, ante la justificación, se debe reconocer como pecador.
la persona para estar bien ante Dios. Entonces es un asunto también de imputación. ¿Qué es la imputación? Estoy hablando de la justificación para que puedan entender. ¿Qué es imputación? ¿Qué entra dentro de la justificación? La imputación o la doble, vamos a decir, translación, imputación, es esto. Cuando Dios pone la cuenta de nuestros pecados en la obra en Cristo, que yo estuve hablando los domingos pasados, nuestra posición en Cristo, las coloca en el madero, todas nuestras culpas, Él llevó todas esas cargas, todos nuestros pecados sobre Él, y alguien tiene que pagar. Por eso el médico forense dice, esta persona ha pagado. ¿Cómo pagó? Está suelta. ¿Cómo? Porque ya murió. Sergio Daniel Brito ya está muerto. Forensemente, lo vamos a ver después más dentro de nuestro audio. Está muerto. ¿Cómo? Ya pagó. Sí. ¿Cómo fue? Fue en la cruz de Cristo. Está declarado muerto él. Pero también resucitado. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? El asunto de imputación es un acto solo que sucede una vez y para siempre. Es diferente a la santificación. La santificación es progresiva. Esto es un acto solamente de Dios, donde nuestras culpas de pecado son imputadas a las de Cristo. Ahora, la justicia de Cristo, la vida, rectitud, santidad, es imputada, vamos a decir, a la persona que cree en Cristo. Entonces es un acto que es solamente una vez y para siempre. La persona es declarada justa o como justa, como si no hubiera cometido un pecado en base a las obras que realizó el Señor Jesucristo. Y queda absuelto de sus pecados. De sus pecados. El pecado todavía queda, vamos a decir, que eso es un trato ya de la santificación. ¿Cuál es la base entonces por la que Dios acepta la justificación? Bueno, es un acto solamente judicial y solamente de parte de Dios. El hombre no tiene nada que ver en este sentido, no tiene que hacer nada. Este es un acto, podríamos decir, monergista, solamente de Dios. ¿En qué descansa? Bueno, no descansa en ninguna obra, el hombre no tiene que hacer nada. Por eso que estamos hablando acá que estaba en juego el Evangelio. Esto cuando alguien le quiere agregar algo al Evangelio. No hay ninguna obra que pueda. La ley solamente es un ayo para conducir a Cristo. La ley nos muestra nuestro pecado para que reconozcamos que estamos mal ante Dios. Que miremos que Cristo llevó nuestras cargas, nuestros pecados, la maldición, la ira. Eso debe humillarlo a la persona. Entonces, ni siquiera, amado, el acto de fe, vamos a decir, es contado podríamos decir, como un acto de obediencia. Nada. ¿Por qué? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces, es solamente por la gracia soberana de Dios que la persona puede ser justificada. Esa obra mediadora que ha sido consumada en la cruz. Y eso es la base legal que Dios acepta. ¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué? De la justificación de que la muerte y la resurrección de Cristo, la vida activa, la vida pasiva que cumplió Cristo. Y eso es como solamente el hombre puede estar bien ante Dios. Cristo satisfizo completamente. Cuando Cristo murió dijo, está todo cumplido. Todo lo que la ley demandaba, yo lo cumplí. Entonces ya está pagado, Padre. Se fue consumado. ¿Qué? El hombre tenía que morir. Y él muere en sustituto. Entonces Dios derrama su ira, queda pagado. Entonces todo aquel que mira a Cristo y descansa, mirad a mí si se salvo. Entonces miran a él, queda por el acto de la fe, de creer, la persona queda suelta. Así es el evangelio de sencillo. El problema es que la persona no quiere creer, la persona quiere hacer algo. Porque la persona no quiere aceptar, la persona es orgullosa, quiere hacer que él hace algo, y no es así. La persona debe descansar en la obra que Cristo ha hecho y ha cumplido todo lo que demandaba la ley. Y eso es lo que, vamos a decir, la persona ha sido justificada en eso, en esas bases, donde adquiere la justificación. No se puede ganar. La justificación se debe recibir por un acto de fe, y la fe es la mano que toma ese regalo que Dios extiende al hombre en su miseria. Entonces, la necesidad más grande que puede tener una persona de acá, al lado del sol, es estar acepto ante Dios, ser justificado.
y solamente es, vamos a decir, por gracia, y ese para poder ser libre del juicio venidero que la persona es culpable, debe reconocer que es pecadora, que es culpable, pero si no se le presenta el Evangelio, no está la ley, la persona para que se pueda ver, es imposible con este Evangelio que hay en el día de hoy. Entonces, el verdadero Evangelio es la justificación por la sola fe, es con la que la iglesia se mantiene o se cae. Porque si no hay un evangelio que se predique que la persona puede ser salvo por medio de la fe en la base de los atributos, en la obra que Cristo hizo, no es un evangelio eso. No hay buenas noticias para nosotros, sino no eso. Entonces la persona se debe arrepentir de su pecado, extender la mano hacia la justicia que Dios provee en Cristo Jesús, porque el justo por la fe vivirá. Dice, de ahí hay perdón de pecado, ahí hay vida eterna, fuera de eso no hay nada, es otro evangelio. Entonces Pablo está explicando, si la persona busca ser justificado en Cristo, de alguna forma, la única forma es confiar en el Señor Jesucristo. Es la única forma que puede ser, porque por las obras de la ley la persona no puede ser. Bueno, ¿por qué no puede guardar la ley la persona cuando dice ahí por las obras de la ley? Porque no son las acciones. Debemos entender que el pecado es interno. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, no adulterar, dice el Señor, pero cuando ustedes miran a una mujer, el pecado es interno. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden guardar todas las obras que quieran por fuera. El problema es que no proviene vamos a decir, de no comer o esta cosa, sino que el problema viene de adentro, la ira, el enojo, la lascivia, todo eso proviene internamente. Entonces, por más que quieras guardar obras por fuera, el pecado está adentro. Si no hay una circuncisión y Dios no te circuncida, es imposible por más que te quieras portar bien ante los ojos de... Entonces el problema es interno, y debemos entender eso. Y Pablo está explicando un poco eso. Y empieza hablando Pablo acá, a ver si me da el tiempo, si me quedan 5 minutos para explicar. Pablo viene hablando, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado, o sea, por guardar los 10 mandamientos. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo es ministro de pecado en ninguna manera. Bueno, ¿qué está diciendo acá Pablo? Acá voy a ir un poco más despacio. Pablo está diciendo que sí, acuérdense que los judaizantes que estaban ahí, el Señor Jesucristo había enseñado esto, que lo que comíamos nosotros no contaminaba a las personas, en Marcos 7, versículo 19, en otra parte. Y Pablo está diciendo, bueno, si el Señor enseñó que lo que comemos y esas cosas, o las cosas que Dios sabe, porque acuérdense que él le había dicho que no llames inmundo a lo que Dios ha santificado, y de alguna forma nosotros también éramos inmundos, y de alguna forma el Señor nos limpió y nos purificó, y ellos no se juntaban con nosotros. Entonces, de alguna forma, el argumento viene así, que Pablo está tratando de decir. Cristo no es un incitador al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no es incitador. Cristo es un libertador del pecado. Esa es la idea. La idea es así, que los judaizantes están diciendo, bueno, Pablo, tu doctrina está enseñando el antinomianismo, para que se pueda entender en nuestra época. ¿Qué es esto? Cristo está diciendo, vamos a decir que al hacer estas cosas, Cristo está, no sé si se va a entender, porque Pablo usa una palabra ahí que vamos a decir que es ministro de pecado. Dice ahí, ¿qué es esto? Esa parte que Pablo está explicando hoy sería así. Cristo, al decir que comamos estas cosas y nos juntemos con ellos, Cristo es un ministro que promueve violar la ley de Dios. ¿Es eso? Pablo dice, no, de ninguna manera, dice Pablo, el Señor Jesucristo no está haciendo eso. No es así, porque está diciéndole a Pedro, a Bernabé y a todos que estaban haciendo eso, que por la conducta que ellos estaban haciendo, estaban diciendo que Jesucristo estaba equivocado.
Entonces, de alguna forma no estaban haciendo como ministro de pecado a Jesucristo porque Cristo había enseñado que eso no contaminaba. Y al volverse de nuevo a la ley, estaban negando a Cristo. Eso es lo que estaban haciendo ellos. ¿M? Y entonces, eso es lo que sucedía. Entonces, Cristo no es un promotor de pecado, está diciendo Pablo ahí. ¿Por qué? Porque cuando el ejemplo que él enseñó, que todo aquel que crea en él, enseñaba que en la muerte y en la resurrección de él había esa liberación de eso que había, de lo que estaban mandando. Y ellos estaban diciendo de alguna forma que Cristo es el promotor del pecado en esto. En ninguna manera, dice Pablo. Ahora, ¿quién son los transgresores? No es Cristo, si son ustedes los transgresores, dice Pablo a estas personas, a Pedro y a Bernabé. ¿Por qué son transgresores? Bueno, a ver si me da el tiempo. Sería así, para ver si lo puedo explicar. Al dejar de usted de lado la ley y al creer la salvación por gracia, de alguna forma ellos están transgrediendo. ¿Cómo son transgresores eso? Bueno, porque están haciendo lo contrario, dice Pablo ahí, al construir lo que ya habían destruido. ¿Qué destruido? ¿Cómo lo destruyeron? Bueno, al creer por Cristo destruyeron esas obras ceremoniales. Fueron libres. La libertad cristiana que hablamos los domingos pasados, que yo le dije. Ellos ya fueron libres de eso. Pero ahora estaban volviendo a reconstruir, vamos a decir, la salvación por obras. ¿Por qué la salvación por obras otra vez? Porque ellos habían, al volverse, cuando se volvían de un lado, destruían lo otro. No sé si se puede llegar a entender. Bueno, entonces eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban negando de alguna forma la obra que Cristo había realizado. De alguna forma estaban diciendo, bueno, que Cristo era un ministro del pecado, pero no era así. Esa es más o menos la línea del argumento que Pablo estaba diciendo. Ellos habían destruido el falso, vamos a decir, el sistema ese que de la salvación por medio del legadismo, pero se estaban volviendo de nuevo. Bueno, vamos a empezar. Ahora voy a dar del versículo 19 al 21 y voy a hablar una parte que es mal entendida, que muchos creen que habla de la santificación, pero necesita hablando de la justificación. Con eso terminamos.